Todo comenzó un martes de abril, cuando el sol de Guadalajara caía implacable sobre los techos de tejas rojas de mi barrio. Estaba regando los geranios del patio de mi casa en la colonia americana cuando sentí como si un rayo me atravesara el pecho. El dolor fue tan intenso que solté la manguera, y el agua siguió corriendo sobre las baldosas mientras yo me desplomaba junto al árbol de mango que planté cuando nació mi hijo Carlos. ¡Señor Roberto! ¡Señor Roberto!, gritaba doña Carmen, mi vecina, corriendo desde su casa con las chanclas haciendo ruido contra el suelo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa? El infarto había llegado sin avisar, como un ladrón en la madrugada. Mientras la ambulancia me llevaba por las calles empedradas hacia el hospital civil, pensaba en Carlos, en cómo iba a preocuparse cuando se enterara. Mi hijo, mi único hijo. El mismo que ahora, mientras escribo estas líneas desde mi nueva casa, me había preparado la traición más grande de mi vida. Queridos amigos, suscríbanse al canal, denle like, dejen un comentario. Así siento su apoyo. Para mí es muy importante. Disfruten viendo. En el hospital, los doctores fueron directos conmigo. Don Roberto, ha sido un infarto severo. Necesita quedarse hospitalizado al menos un mes, tal vez más. Su corazón necesita descanso absoluto, me dijo el doctor Herrera, un hombre joven con lentes que me recordaba a mi difunto padre. Carlos llegó esa misma tarde al hospital. Vestía su traje gris de oficinista del banco, el mismo trabajo que consiguió gracias a los contactos de mi compadre Joaquín. Se veía preocupado, o al menos eso creí en ese momento. «Papá, no te preocupes por nada», me decía mientras me acomodaba las almohadas. «Yo me encargo de todo. La casa, los papeles, las cuentas. Tú solo concéntrate en recuperarte». Sus palabras me tranquilizaron. Después de todo, era mi hijo, la sangre de mi sangre, el niño al que crié solo después de que su madre nos dejara para irse con aquel vendedor de seguros de Monterrey. El mismo muchacho al que le pagué una carrera de administración en el tecnológico, trabajando dobles turnos en la fábrica de textiles. «Mijo, las escrituras están en la caja fuerte», le dije con voz débil. «La combinación es tu fecha de nacimiento, por si necesitas algo importante». Carlos asintió y me dio un beso en la frente. «Descansa, papá. Todo va a estar bien». Pero todo no iba a estar bien. Durante las siguientes 2 semanas, las visitas de Carlos se volvieron cada vez más esporádicas. Primero decía que tenía mucho trabajo en el banco, luego que tenía citas importantes. Después, simplemente, dejó de dar explicaciones. «¿Y tu hijo?», me preguntaba la enfermera Lupita cada vez que llegaba con mis medicinas. «Ya tiene días que no lo vemos por acá». Yo inventaba excusas. «Está muy ocupado, tiene responsabilidades», mentía, mientras por dentro comenzaba a crecer una semilla de sospecha que no quería aceptar. Fue doña Carmen quien comenzó a traerme noticias extrañas del barrio. «Roberto, ayer vi a Carlos con unos señores de traje en su casa. Parecían importantes, traían una camioneta nueva», me contó durante una de sus visitas. «Seguramente son compañeros del trabajo», le respondí, pero mi corazón comenzó a latir más rápido, y no precisamente por la emoción. La verdad comenzó a revelarse cuando la enfermera Lupita me trajo el teléfono una tarde. Era doña Carmen y sonaba alterada. «Roberto, mi hijo, tengo que decirte algo y no sé cómo». Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Hay una familia nueva en tu casa. Llegaron esta mañana con un camión de mudanza». El mundo se me vino abajo. «¿Cómo que una familia nueva? ¿Dónde está Carlos?» «No lo sé, Roberto. La señora me dijo que compraron la casa, que el hijo del dueño anterior se las vendió porque se iba a vivir a Estados Unidos». Colgué el teléfono con manos temblorosas. Mi propio hijo había vendido mi casa, la casa que construí ladrillo por ladrillo, la casa donde guardo mis recuerdos de 40 años de trabajo honesto, la casa donde cada rincón tenía una historia, donde cada planta del jardín era un pedazo de mi alma. Esa noche no pude dormir. Las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas mientras miraba el techo blanco del hospital. Pero entre la traición y la tristeza comenzó a crecer algo más. La certeza de que Carlos no conocía todo sobre su viejo padre. Porque hay secretos que un hombre guarda durante toda su vida, esperando el momento adecuado para revelarlos. Y mi hijo acababa de darme ese momento,
Fue el licenciado Morales, mi abogado de toda la vida, quien finalmente me visitó con la confirmación de mis peores pesadillas. Llegó un viernes por la tarde, con su portafolio de cuero gastado y esa cara seria que ponía cuando las noticias eran malas. Don Roberto, me dijo sentándose junto a mi cama, tengo que hablarle sobre su propiedad. Dígame la verdad, licenciado. ¿Qué hizo mi hijo? El licenciado Morales suspiró profundamente antes de abrir su portafolio. Carlos vendió la casa hace una semana. La operación se hizo legal. Usó un poder notarial que usted firmó hace 3 años cuando tuvo aquel problema con los permisos del negocio. Recordé ese poder. Lo había firmado para que Carlos pudiera hacer trámites burocráticos cuando yo estaba enfermo de gripe. Nunca pensé que lo usaría para robarme mi patrimonio. ¿Cuánto?, pregunté, aunque no quería saber la respuesta. 3 millones de pesos. La mitad del valor real de la propiedad. Fue una venta rápida, al contado. 3 millones de pesos. Mi casa valía al menos 6 millones, tal vez más con la ubicación privilegiada en la colonia americana. Carlos la había malbaratado por dinero fácil. ¿Dónde está mi hijo ahora? Según me comentaron en el banco donde trabaja, pidió una licencia indefinida. Algunos dicen que se fue a Tijuana, otros que a Estados Unidos. Nadie sabe con certeza. Esa noche, cuando las enfermeras terminaron su ronda y el hospital quedó sumido en el silencio, tomé una decisión. Llamé a mi sobrino Arturo, el único familiar en quien podía confiar. Tío Roberto, qué gusto escucharlo. ¿Cómo sigue del corazón? Arturo, necesito que vengas mañana temprano. Tengo que pedirte un favor muy importante y no puedo explicártelo por teléfono. Claro que sí, tío. ¿Está todo bien? Mañana te explico, pero trae tu camioneta y prepárate para una sorpresa muy grande. Arturo llegó el sábado por la mañana, preocupado por mi llamada misteriosa. Era un buen muchacho, de 35 años, que trabajaba como ingeniero en una empresa constructora. Siempre había sido más hijo para mí que el propio Carlos. Tío, ¿qué está pasando? Doña Carmen me contó algo sobre la casa. Siéntate, Arturo. Lo que vas a escuchar te va a sorprender. Le conté toda la historia. La traición de Carlos, la venta ilegal, su desaparición. Arturo escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, sin poder creer lo que oía. ¿Cómo pudo hacer eso, después de todo lo que usted sacrificó por él? Ese es solo el comienzo, mijo. Ahora viene la parte que nadie sabe, ni siquiera Carlos. Me incorporé en la cama y bajé la voz, como si las paredes pudieran escuchar. Arturo, ¿tú sabes por qué trabajo tantos años en la fábrica textil? Para mantener a la familia, tío. Siempre nos dijo que era un trabajo honesto. Eso es cierto, pero no es toda la verdad. Durante 25 años no solo trabajé en la fábrica, también tenía otro negocio, uno que Carlos jamás supo que existía. Los ojos de Arturo se agrandaron. ¿Qué tipo de negocio? Bienes raíces, mijo. Desde hace 20 años he estado comprando terrenos y propiedades pequeñas por toda la zona metropolitana de Guadalajara. Lotes baldíos que parecían no valer nada, casitas en colonias que estaban creciendo, locales comerciales en zonas que yo sabía que iban a desarrollarse. No puede ser. ¿Cuántas propiedades tiene? 17 propiedades, Arturo. Todas a mi nombre, todas completamente pagadas. Carlos conocía solo la casa donde vivíamos, pero nunca supo del resto. Arturo se quedó en silencio por un momento largo, procesando la información. Pero tío, eso significa que soy millonario, Arturo, y Carlos acaba de cometer el error más grande de su vida. Saqué de mi mesita de noche una llave pequeña y dorada que siempre llevaba conmigo. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco Santander de la sucursal Chapultepec. Adentro están todas las escrituras, todos los contratos, todos los documentos que prueban mi patrimonio real. Tío, esto es increíble. ¿Por qué nunca nos dijo nada? Porque quería ver qué tipo de hombre se convertiría Carlos sin saber que tenía un padre rico. Quería que trabajara, que se esforzara, que valorara las cosas. Pensé que cuando fuera el momento adecuado, le entregaría todo como herencia. Me detuve y miré por la ventana del hospital hacia la ciudad que se extendía bajo el sol del mediodía. Pero Carlos ha mostrado su verdadero carácter, y ahora va a conocer las consecuencias. ¿Qué vas a hacer? Sonreí por primera vez en semanas, una sonrisa que Arturo después me confesó que le dio escalofríos. Vamos a darle a mi hijo la sorpresa de su vida. Pero primero,
Necesito que vayas al banco y traigas todos esos documentos. Y después, mijo, vas a ser mi socio en el plan más perfecto de justicia que jamás hayas visto. Arturo se fue esa tarde con la llave dorada en su bolsillo y una misión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras tanto, yo me quedé en mi cama de hospital, planeando cada detalle de lo que vendría después. Carlos creía que me había dejado en la ruina. No sabía que acababa de despertar a un tigre. Tío Roberto, me dijo cerrando la puerta de mi habitación y acercando la silla hasta quedar junto a mi cama. Lo que acabo de ver en el banco, esto es impresionante. Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos, uno por uno, como si fueran cartas de póker que aseguraran la victoria más grande de mi vida. Esta es la lista completa. Susurró, aunque estábamos solos. 17 propiedades distribuidas por toda la zona metropolitana. Tío, usted no es solo millonario, es multimillonario. Tomé los documentos con manos temblorosas, no por la enfermedad, sino por la emoción. Cada papel representaba años de sacrificios secretos, de trabajar dobles turnos, de comer frijoles y tortillas para poder ahorrar cada peso extra. Mira esta, Arturo, le dije señalando la primera escritura. Este terreno en Tlaquepaque lo compré hace 15 años por 50,000 pesos. Era pura tierra baldía con nopales y basura. ¿Sabes cuánto vale ahora? No puedo ni imaginarme. 2,5 millones. Ahí van a construir un centro comercial el próximo año. Ya tengo los contratos preliminares. Los ojos de Arturo se agrandaron como platos. Seguí mostrándole los documentos. Este edificio de departamentos en la colonia del Valle lo compré cuando estaba medio destruido por el temblor del 85. Lo remodelé poco a poco, los fines de semana, con mis propias manos. Ahora genera una renta mensual de 120,000 pesos. 120,000 al mes. Y esta casa en Chapala, junto al lago, continué, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. La compré cuando el dueño anterior se declaró en bancarrota. Pensé que sería mi casa de retiro. Ahora vale más de 3 millones. Arturo hojeaba los documentos sin poder creer lo que veía. Contratos de renta, escrituras, avalúos comerciales, estados de cuenta bancarios que mostraban cifras que harían palidecer a Carlos si las conociera. Tío, aquí dice que tiene usted una bodega industrial en El Salto. ¿Qué hay ahí? Ahí guardo materiales de construcción que compro cuando están baratos y los revendo cuando suben los precios. Es como mi reserva de oro, mijo. Esa bodega me ha dado ganancias por más de 1,000,000 de pesos en los últimos 3 años. Le conté cómo durante todos esos años había desarrollado una red de contactos. El ingeniero Ramírez, que me avisaba cuando iba a haber desarrollos nuevos. Doña Esperanza, la corredora de bienes raíces, que me ofrecía las mejores oportunidades. El arquitecto Sandoval, que evaluaba el potencial de cada terreno. Pero lo más importante, Arturo, es esto, dije tomando un sobre manila sellado. Aquí está mi testamento real, no el que Carlos conoce. ¿Cuál es la diferencia? El testamento que está en el archivo familiar, el que Carlos ha visto, habla solo de la casa donde vivíamos y algunas pertenencias menores. Este testamento verdadero incluye todo mi patrimonio real. Arturo abrió el sobre y leyó en silencio. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad a sorpresa absoluta. Tío, aquí dice que me nombra a mí como heredero principal. Así es, mijo. El 70% de todo mi patrimonio será tuyo. El 20% será para obras de caridad, para el asilo de ancianos San Vicente donde trabajaba tu abuela. Que Dios la tenga en su gloria. Y solo el 10% será para Carlos. ¿Solo el 10%? ¿Por qué tan poco? Porque un hijo que es capaz de vender la casa de su padre enfermo no merece más que eso. Además, él ya tomó su parte, ¿no crees? 3 millones de pesos es más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Me incorporé en la cama y miré a Arturo directo a los ojos. Pero aquí viene lo mejor de mi plan. Carlos no sabe nada de esto todavía. Él cree que me dejó en la ruina, que soy un viejo acabado sin un centavo. Eso nos da una ventaja enorme. ¿Qué tiene en mente? Primero, vamos a dejar que Carlos disfrute su traición por un tiempo, que se sienta seguro, que gaste el dinero, que crea que se salió con la suya. Mientras tanto, tú y yo
vamos a preparar la sorpresa más grande de su vida. Saqué mi teléfono celular y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. ¿Licenciado Herrera? ¿Habla Roberto Mendoza? Sí, el de las propiedades en Tlaquepaque. Necesito que me haga un favor muy especial. Hablé durante 10 minutos con mi abogado especialista en bienes raíces, explicándole exactamente lo que necesitaba. Arturo escuchaba cada palabra con atención creciente. Cuando colgué, le expliqué mi estrategia. El licenciado Herrera va a contratar a un detective privado para localizar a Carlos. Necesitamos saber exactamente dónde está, qué está haciendo, con quién anda. Mientras tanto, vamos a hacer algo que va a dolerle más que cualquier castigo legal. ¿Qué? Vamos a comprar de vuelta mi casa. Arturo me miró confundido. ¿Comprar de vuelta su propia casa? Exactamente. La familia que la compró pagó 3 millones, ¿verdad? Les vamos a ofrecer 4 millones para que nos la vendan. Es una ganancia del 30% para ellos en menos de un mes. Cualquier persona inteligente aceptaría ese trato. Pero tío, ¿para qué quiere la casa de vuelta? Sonreí con esa sonrisa que mi difunta esposa solía decir que me ponía peligroso. Porque cuando Carlos regrese de donde está escondido, esperando que las aguas se calmen, va a encontrarse con la sorpresa de que su viejo padre no solo no está arruinado, sino que recuperó su casa y además se volvió más rico de lo que él jamás soñó. Y entonces, mijo, le vamos a enseñar qué significa realmente la palabra consecuencias. Esa noche, después de que Arturo se fue con una lista de tareas que incluían contactar al detective, hablar con los nuevos dueños de mi casa y comenzar los trámites para recuperar mi propiedad, me quedé despierto planeando cada detalle de lo que vendría. Carlos había despertado al tigre equivocado. Muy pronto descubriría que su padre tenía colmillos mucho más afilados de lo que jamás imaginó. Don Roberto, me dijo el detective Moreno, un hombre flaco de unos 40 años con bigote poblado y ojos astutos. Encontré a su hijo Carlos. Se sentó junto a mi cama y abrió una carpeta llena de fotografías y documentos que me dejaron sin aliento. Está en Tijuana, en un hotel de 5 estrellas llamado Real del Río. Se registró bajo un nombre falso, Carlos Mendoza Ruiz, pero mis contactos lo identificaron sin problemas. Me mostró las fotografías. Mi hijo, mi propio hijo, vestido con ropa cara que jamás había usado cuando vivía conmigo, cenando en restaurantes lujosos, comprando un automóvil deportivo rojo que costaba más que lo que muchas familias ganan en 5 años. ¿Con quién anda?, pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Con una mujer joven, rubia, de unos 25 años. Según mis investigaciones, se llama Vanessa y trabajaba, como secretaria, en el mismo banco donde laboraba Carlos. ¿Trabajaba? Renunció el mismo día que Carlos pidió su licencia. Al parecer, tenían una relación desde hace meses. Los compañeros del banco me dijeron que siempre los veían muy juntos, susurrando en los pasillos. Cerré los puños con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. No solo me había traicionado por dinero, sino que además tenía una amante y había planeado todo esto con ella. «Hay más», continuó el detective Moreno. «Carlos le dijo a esta mujer que usted había muerto en el hospital, que por eso había vendido la casa rápidamente para liquidar deudas médicas». «¿Qué dijo qué?» «Le mintió. Vanessa cree que usted falleció y que Carlos es un hijo doliente que tuvo que vender todo para pagar los gastos del funeral y las deudas hospitalarias». La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Mi hijo no solo me había robado, sino que le había dicho a su amante que yo estaba muerto para justificar sus acciones. ¿Qué más sabe de sus planes? Según lo que pude averiguar conversando con el personal del hotel, Carlos le dijo a Vanessa que van a vivir en Estados Unidos. Aparentemente, está haciendo trámites para cruzar la frontera legalmente y establecer un negocio allá. ¿Qué tipo de negocio? Un restaurante de comida mexicana en San Diego. Ya hizo el primer pago del local, 500,000 pesos. Sentí como si me hubieran dado una puñalada. Con el dinero de mi casa, Carlos estaba cumpliendo sus sueños mientras me creía muerto en una cama de hospital. «Detective Moreno», le dije con una calma que no sentía, «necesito que siga vigilándolo. Quiero saber cada paso que da, cada peso que gasta, cada mentira que dice». «Por supuesto, don Roberto.
¿Algo más específico? Sí. Necesito que me consiga una grabación de Carlos admitiendo lo que hizo. No me importa cómo, pero necesito evidencia de sus propias palabras confesando que vendió mi casa ilegalmente. El detective asintió y se fue, dejándome con una mezcla de rabia y determinación que no había sentido nunca en mi vida. Esa misma tarde, Arturo llegó con noticias mucho mejores. Tío, ya hablé con la familia que compró su casa, me dijo con una sonrisa enorme. Se llaman los Herrera, son gente trabajadora. Él es mecánico y ella es maestra de primaria. ¿Y qué dijeron? Al principio se asustaron mucho cuando les expliqué la situación. Pensaron que los íbamos a demandar o algo así. Pero cuando les ofrecí los 4 millones de pesos por la casa, no lo podían creer. Aceptaron. Por supuesto, don Roberto, para ellos es como ganarse la lotería. Pagaron 3 millones hace un mes y ahora van a recibir 4. Es una ganancia de 1 millón de pesos en 30 días. ¿Y dónde van a vivir? Eso es lo más hermoso del asunto, tío. Con los 4 millones pueden comprar una casa más grande en una colonia mejor. La señora Herrera hasta lloró de la emoción cuando le dije que podría tener un jardín más grande para sus hijos. Me sentí bien sabiendo que al menos algo bueno saldría de esta situación. Los Herrera eran víctimas inocentes y ahora terminarían beneficiados. ¿Cuándo firmaremos? El licenciado Morales ya está preparando todos los papeles. En 3 días tendremos su casa de vuelta, completamente legal. Perfecto. Ahora viene la parte divertida. ¡Guau! Vamos a renovar la casa completamente. Quiero que cuando Carlos regrese no reconozca ni los muebles. Nuevos pisos, nueva cocina, nuevos baños, nuevo jardín. Todo. Arturo me miró confundido. ¿Para qué gastar tanto dinero en renovaciones? Porque cuando Carlos vea que no solo recuperé mi casa, sino que además la mejoré con mi propio dinero, va a entender que nunca conoció realmente a su padre. ¿Cuánto está dispuesto a gastar? 1 millón de pesos en renovaciones. Tengo contactos en la industria de la construcción que me deben favores. En un mes, esa casa va a valer 8 millones en lugar de los 3 que Carlos recibió por ella. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Mientras yo seguía recuperándome en el hospital, Arturo coordinaba todo. La compra de vuelta de la casa, el inicio de las renovaciones, las reuniones con arquitectos y diseñadores. El viernes por la tarde, el doctor me dijo las palabras que había estado esperando durante semanas. Don Roberto, su corazón ha respondido excelentemente al tratamiento. Puede irse a casa el lunes. ¿A casa? Pregunté fingiendo preocupación. Pero doctor, mi casa... Ah, sí, me contó su sobrino sobre su situación. No se preocupe, él ya me explicó que consiguieron solucionar el problema. Esa noche llamé al detective Moreno. ¿Cómo van las cosas en Tijuana? Carlos sigue gastando dinero como si fuera agua, don Roberto. Ayer compró un anillo de compromiso para Vanessa. Cuesta 200,000 pesos. ¿Anillo de compromiso? Sí. Al parecer planea proponerle matrimonio este fin de semana. Reservó una cena en el restaurante más caro de la ciudad. Sonreí en la oscuridad de mi habitación del hospital. Carlos estaba cavando su propia tumba cada vez más profundo. Detective, necesito que me haga un último favor antes de que regrese a casa. Dígame. Quiero que le envíe a Carlos un mensaje anónimo. Solo 3 palabras. Tu padre vive. ¿Estás seguro? Eso podría hacer que huya más lejos. No va a huir. Va a regresar corriendo para ver si es verdad. Y cuando llegue a Guadalajara, yo voy a estar esperándolo en mi casa, sentado en mi nueva sala, con todos los documentos de mis 17 propiedades sobre la mesa. Entendido, don Roberto. El lunes por la mañana, salí del hospital en una silla de ruedas que solo usé por protocolo médico. En cuanto pisé la banqueta, me levanté y caminé hacia el carro de Arturo, como el hombre que siempre había sido. Fuerte, decidido y listo para la batalla más importante de mi vida. Según me contó después el detective Moreno, Carlos se puso pálido como un muerto. Se levantó de la mesa tan rápido que tiró la silla, y Vanessa, su novia rubia que estaba aplicándose brillo labial frente al espejo de su bolso Louis Vuitton, comprado con el dinero de mi casa, lo miró extrañada. ¿Qué te pasa, amor? Parece que hubieras visto un fantasma. Tengo que hacer una llamada, murmuró Carlos, alejándose hacia la habitación con pasos temblorosos.
Mientras mi hijo entraba en pánico a 1000 kilómetros de distancia, yo estaba en mi casa recién recuperada supervisando las renovaciones más espectaculares que jamás había visto en la colonia americana. Don Roberto, me decía el arquitecto Sandoval mientras revisaba los planos extendidos sobre la mesa de madera nueva. Con el presupuesto que me dio, esta casa va a quedar mejor que las mansiones de Zapopan. Ese es exactamente el punto, arquitecto. Había contratado a los mejores trabajadores de Guadalajara, maestros albañiles que habían construido las casas más elegantes de la ciudad, electricistas que trabajaban en hoteles de 5 estrellas, plomeros que habían instalado sistemas hidráulicos en residencias de millonarios. El piso de mármol travertino ya está llegando desde Puebla, continuó el arquitecto, y los azulejos de Talavera para los baños vienen directo de Dolores Hidalgo. La cocina integral será un sueño. Encimeras de granito negro, electrodomésticos alemanes, isla central con tarja de acero quirúrgico. ¿Y el jardín? Ah, don Roberto, el jardín será la joya de la corona. Hemos diseñado una fuente de cantera rosa con iluminación LED, senderos de piedra laja, y vamos a plantar bugambilias moradas, jacarandas y un nuevo árbol de mango en el lugar exacto donde usted se desplomó el día del infarto. Me emocioné tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de satisfacción. La misma casa que Carlos había vendido por 3 millones iba a convertirse en una propiedad de 8 millones de pesos. ¿Cuándo estará listo todo? En 3 semanas máximo, don Roberto. Tengo 40 trabajadores laborando en 2 turnos para cumplir su plazo. Esa tarde, Arturo llegó con noticias que me pusieron de excelente humor. Tío, el detective Moreno me habló hace 1 hora. Carlos está completamente desesperado. Ha estado llamando al hospital preguntando por usted, pero, obviamente, ya no está ahí. ¿Qué más? Llamó a doña Carmen, su vecina, pero ella siguió sus instrucciones al pie de la letra. Le dijo que no sabía nada de usted, que después de que se llevaron sus pocas pertenencias del hospital, desapareció y nadie lo ha vuelto a ver. ¿Y su reacción? Según el detective, Carlos entró en pánico total. Canceló la cena romántica que tenía planeada con Vanessa, canceló los trámites para irse a Estados Unidos y reservó un vuelo a Guadalajara para mañana por la noche. Perfecto, el pez está mordiendo el anzuelo. Pero hay algo más, tío. Carlos le mintió a Vanessa. Le dijo que recibió una llamada del hospital informándole que habían encontrado errores en el certificado de defunción y que tenía que regresar a México para aclarar la situación legal. ¿La muchacha se lo creyó? Completamente. Incluso le ofreció acompañarlo, pero Carlos le dijo que era mejor que se quedara en Tijuana porque sería un viaje muy rápido. Me reí con ganas. Mi hijo seguía mintiendo hasta en los momentos de mayor desesperación. Arturo, quiero que mañana por la noche instales cámaras de seguridad extra alrededor de toda la casa. Quiero grabar cada segundo de lo que va a pasar cuando Carlos llegue. ¿Qué cree que haga? Va a venir directo aquí. Probablemente llegue de madrugada, creyendo que puede entrar sigilosamente para verificar si de verdad estoy vivo. Lo que vas a encontrar será la sorpresa más grande de su vida. El miércoles fue un día de preparativos intensos. Los trabajadores de construcción terminaron la sala principal, instalaron la cocina nueva y colocaron los últimos toques de pintura en las recámaras. La transformación era impresionante. Parecía una casa completamente diferente, moderna, elegante, costosa. Don Roberto, me dijo la decoradora que había contratado, una mujer elegante llamada Patricia. He terminado de amueblar la sala principal. ¿Quiere venir a ver? Caminé hacia la sala y no pude creer lo que veían mis ojos. Sofás de piel italiana color café claro, una mesa de centro de cristal templado, lámpara de araña de cristal checoslovaco, y en la pared principal, un enorme televisor de 75 pulgadas que había costado más que el salario anual de Carlos cuando trabajaba en el banco. ¿Y esto?, pregunté señalando una mesa elegante junto a la ventana. Ah, esa es la mesa que usted me pidió especialmente. Madera de caoba hondureña, diseño ejecutivo. Pensé que sería perfecta para colocar documentos importantes. Perfecto, exactamente lo que necesitaba. Esa noche, después de que todos los trabajadores se fueron, me senté en mi sofá nuevo con una taza de café de olla y llamé al detective Moreno.
¿Cómo va todo en Tijuana, detective? Carlos está en el aeropuerto, don Roberto. Su vuelo sale en 2 horas. La muchacha Vanessa lo acompañó hasta la sala de espera, pero ella regresa al hotel. Carlos le prometió que estaría de vuelta en 3 días máximo. ¿Cree que sospeche algo? No lo creo. Está muy nervioso, pero parece convencido de que usted podría estar vivo. Lo que no sabe es lo que lo espera. Detective, quiero que venga mañana temprano a Guadalajara. Necesito un testigo confiable para lo que va a pasar. Estaré ahí, don Roberto. No me perdería este momento por nada del mundo. Colgué el teléfono y me dirigí hacia la mesa de caoba nueva. Abrí mi portafolio de cuero y comencé a sacar, uno por uno, todos los documentos de mis 17 propiedades. Escrituras, contratos de renta, estados de cuenta bancarios, avalúos comerciales. Los organicé cuidadosamente sobre la mesa, creando un despliegue impresionante de mi verdadero patrimonio. En el centro de todos los documentos coloqué una fotografía que había mandado imprimir esa tarde. Una imagen aérea de todas mis propiedades marcadas con puntos rojos sobre un mapa de Guadalajara y la zona metropolitana. Al pie de la foto, había escrito con mi propia letra: para mi hijo Carlos, que pensó que conocía a su padre. Arturo llegó a las 10 de la noche con el técnico de las cámaras de seguridad. Tío, ya instalamos 6 cámaras nuevas. Una en la entrada principal, 2 en el jardín, una en la sala, una en la cocina y una en el pasillo. Todas conectadas a su teléfono celular para que pueda ver todo en tiempo real. Excelente. ¿A qué hora llega el vuelo de Carlos? A las 2 de la madrugada, pero calculando el tiempo del aeropuerto hasta acá, probablemente llegue alrededor de las 3:30 o 4 de la mañana. Perfecto. Voy a estar esperándolo, sentado en mi sala nueva, con todos mis documentos sobre la mesa. Cuando entre y me vea, va a entender que su vida acaba de cambiar para siempre. Esa noche casi no pude dormir, no por nervios, sino por la emoción. Después de semanas de preparativos, planes y renovaciones, finalmente había llegado el momento de la verdad. Carlos creía que regresaba para verificar si su padre había sobrevivido milagrosamente. Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente al hombre que le dio la vida. Yo estaba sentado en mi sofá nuevo, completamente despierto, vestido con mi mejor guayabera blanca y mis pantalones de vestir. Sobre la mesa de caoba estaban extendidos todos los documentos de mis 17 propiedades, iluminados por la lámpara de araña que proyectaba sombras doradas sobre las escrituras. El sonido de la llave en la cerradura me hizo sonreír. Carlos todavía conservaba su llave, sin saber que había cambiado todas las chapas después de recuperar la casa. «¿Qué carajo?», murmuró Carlos desde la entrada, y pude escuchar perfectamente su voz a través del sistema de intercomunicación que había instalado. Sus pasos vacilantes se acercaron hacia la sala. Cuando apareció en el marco de la puerta, su rostro se transformó en una máscara de terror absoluto. Parecía haber visto al mismísimo diablo sentado en su sillón favorito. «Buenas madrugadas, hijo», le dije con la voz más tranquila del mundo, sin levantarme de mi asiento. «¿Cómo estuvo Tijuana?» Carlos se quedó paralizado. Su piel se puso pálida como la cal, su boca se abrió y cerró como pez fuera del agua, y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Papá, balbuceó. ¿Cómo es posible? El hospital me dijo... ¿El hospital te dijo qué, Carlos? ¿Te dijeron que había muerto? Qué extraño, porque yo nunca morí. De hecho, me dieron de alta hace una semana. Carlos miró alrededor de la sala, notando por primera vez los cambios radicales. Los pisos de mármol, los muebles elegantes, la decoración que costaba más que su salario de todo un año en el banco. ¿Qué es todo esto? Esta no es nuestra casa. Te equivocas, hijo. Esta es nuestra casa. O mejor dicho, es mi casa. La misma casa que tú vendiste mientras yo estaba hospitalizado. Carlos dio un paso hacia atrás, como si mis palabras fueran balas. Papá, yo puedo explicártelo todo. Necesitaba el dinero para... ¿Para qué, Carlos? ¿Para comprarte ropa cara? ¿Para llevar a tu novia rubia a restaurantes lujosos? ¿Para comprarle un anillo de 200,000 pesos? Los ojos de Carlos se agrandaron al darse cuenta de que yo sabía todo sobre su vida en Tijuana. ¿Cómo sabes? Sé muchas cosas, hijo. Por ejemplo,
Sé que le dijiste a esa muchacha Vanessa que yo había muerto para justificar la venta de mi casa. Carlos se desplomó en el sofá de enfrente, con las manos cubriéndose la cara. Papá estaba desesperado, tenía deudas, necesitaba dinero para empezar una nueva vida. ¿Una nueva vida construida sobre la traición a tu propio padre? No lo entiendes. Siempre fuimos pobres. Siempre vivimos con lo mínimo. Yo quería algo mejor para mí, para mi futuro. Me levanté lentamente del sofá y caminé hacia la mesa donde estaban todos mis documentos. Tomé el primero de la pila y se lo mostré. ¿Sabes qué es esto, Carlos? Él miró el documento sin entender. Es la escritura de un edificio de departamentos en la Colonia del Valle. Vale 3 millones de pesos y me genera 120,000 pesos mensuales de renta. Tomé otro documento. ¿Y esto? Es un terreno de 5 hectáreas en Tlaquepaque que compré por 50,000 pesos hace 15 años. Ahora vale 2,5 millones. Carlos me miraba como si hubiera perdido la razón. ¿De qué hablas, papá? ¿Qué documentos son esos? Tomé la fotografía aérea que había mandado hacer y se la puse enfrente. Estos puntos rojos marcan todas las propiedades que he comprado durante los últimos 20 años. 17 propiedades, Carlos. Todas completamente pagadas. Todas generando dinero o aumentando de valor. No, no es posible. Tú trabajabas en la fábrica textil, ganabas poco dinero. Trabajaba en la fábrica de día, sí. Pero por las tardes y los fines de semana manejaba bienes raíces. Cada peso extra que ganaba lo invertía en propiedades. Mientras tú creías que tu padre era un obrero pobre, yo me estaba convirtiendo en millonario. Carlos se levantó del sofá y comenzó a revisar los documentos con manos temblorosas. Esto no puede ser real. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque quería que te convirtieras en un hombre honesto, que valoraras el trabajo, que aprendiera a ganarte las cosas por ti mismo. Pensé que cuando fuera el momento adecuado, te entregaría todo como herencia. ¿Pensaste? Pensé. Tiempo pasado, porque ahora sé qué tipo de hombre eres realmente. Regresé a mi sofá y lo miré directamente a los ojos. Carlos, ¿sabes cuánto vale todo mi patrimonio? No. 45 millones de pesos. Esa es mi fortuna real. ¿Y tú? Por 3 millones de pesos mal vendidos, perdiste la oportunidad de heredar todo eso. Carlos se dejó caer nuevamente en el sofá, con los ojos llenos de lágrimas. Papá, perdóname. No sabía... Si hubieras sabido qué. ¿No me habrías robado? ¿No me habrías traicionado? Un hijo que roba a su padre enfermo no merece herencia, Carlos. Da igual si el padre es pobre o millonario. ¿Qué vas a hacer? Sonreí con esa sonrisa que ya se había vuelto mi marca personal. Ya hice lo que tenía que hacer, hijo. Cambié mi testamento. El 70% de mi fortuna será para tu primo Arturo, que me ha demostrado lealtad y honestidad. El 20% será para obras de caridad. Y para ti. ¿Para mí qué? Para ti queda el 10%, 4,5 millones de pesos, más de lo que recibiste por vender mi casa ilegalmente. Carlos lloró en silencio durante varios minutos. Finalmente levantó la cabeza y me miró con ojos suplicantes. ¿No hay forma de que me perdones? ¿No hay manera de arreglar esto? Carlos, el perdón se gana con acciones, no con palabras. Y tú has demostrado con tus acciones que el dinero es más importante que la familia. Me levanté y caminé hacia la puerta principal. Ahora quiero que te vayas de mi casa. Puedes regresar a Tijuana con tu novia, pueden irse a Estados Unidos, pueden hacer lo que quieran con el dinero que robaron, pero nunca más serás bienvenido en esta casa. Papá, la puerta está abierta, Carlos, y espero que cuando salgas por ella, entiendas que las acciones tienen consecuencias. Siempre. Mi hijo se levantó lentamente, miró una última vez alrededor de la sala renovada y caminó hacia la salida como un hombre derrotado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me senté nuevamente en mi sofá y tomé mi taza de café. La justicia había llegado finalmente y sabía que nunca más volvería a subestimar el valor de la lealtad familiar. El viernes por la mañana, mientras tomaba café en mi jardín renovado y admiraba las bugambilias nuevas, recibí la primera de muchas llamadas desesperadas de Carlos. Papá, por favor, contesta. Sé que estás enojado, pero necesitamos hablar. Puedo explicarte todo. Puedo arreglar las cosas.
decía su mensaje de voz con una voz quebrada que jamás le había escuchado. Borré el mensaje sin escucharlo completo. Una hora después, llegó otro mensaje, y luego otro, y otro más. Carlos me llamaba cada 30 minutos, suplicando perdón, prometiendo devolver el dinero, jurando que había sido un error terrible. El detective Moreno me visitó esa tarde con un reporte que me hizo entender la desesperación de mi hijo. Don Roberto, Carlos está en una situación muy complicada en Tijuana. Su novia Vanessa lo descubrió mintiendo sobre su muerte cuando vio las noticias en redes sociales. ¿Qué noticias? Al parecer, alguien subió a Facebook una foto suya saliendo del hospital completamente sano. La publicación decía: Don Roberto Mendoza, vivo y próspero, después de que su hijo creyera que podía engañar a todo el mundo. Me reí con ganas. Sabía exactamente quién había publicado esa foto. Mi sobrino Arturo, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra. ¿Cómo reaccionó la muchacha? Vanessa se puso furiosa cuando descubrió que Carlos le había mentido durante semanas. Le gritó en el lobby del hotel, delante de todos los huéspedes. Le dijo que era un mentiroso, un ladrón y un mal hijo. Después empacó sus cosas y se fue. ¿Y Carlos? Está solo en el hotel, gastando lo poco que le queda del dinero. Según mis cálculos, ya gastó más de la mitad de los 3 millones. El anillo de compromiso, la ropa cara, los restaurantes lujosos, el auto deportivo, el anticipo del restaurante. Todo eso le costó aproximadamente 1,5 millones de pesos. Entonces le quedan 1,5 millones, calculé. Suficiente para vivir un tiempo, pero no para cumplir sus sueños americanos. Exacto. Y hay algo más. El dueño del local para el restaurante en San Diego se enteró de toda esta situación y canceló el contrato. Le dijeron que no querían hacer negocios con alguien involucrado en escándalos familiares. Cada noticia era más satisfactoria que la anterior. Carlos estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias en todos los aspectos de la vida. Detective, quiero que deje de vigilarlo. Ya he visto suficiente. ¿Está seguro? Podría ser útil seguir monitoreando sus movimientos. No. Carlos ya recibió la lección que merecía. Lo que haga de ahora en adelante es su responsabilidad. Esa noche, Arturo vino a cenar conmigo en mi comedor renovado. Habíamos preparado cochinita pibil, la comida favorita de mi difunta esposa, y estábamos brindando con tequila añejo de mi colección personal. Tío, ¿no se siente ni un poquito mal por Carlos? Arturo, durante semanas me pregunté lo mismo. ¿Fui muy duro? ¿Debería darle otra oportunidad? Pero luego recuerdo que vendió mi casa mientras yo estaba en una cama de hospital, que le dijo a su novia que yo había muerto, que planeaba irse a Estados Unidos sin mirar atrás. Tiene razón, lo que hizo no tiene perdón. Un hombre puede cometer errores, mijo, todos los cometemos, pero lo que define a una persona es cómo enfrenta las consecuencias de esos errores. Carlos eligió el camino fácil: mentir, robar y huir. Yo elegí el camino de la justicia. Al día siguiente llegó una sorpresa que no esperaba. Carlos apareció en mi puerta, pero no solo. Traía consigo al licenciado Herrera, el mismo abogado que había usado para los trámites de venta de mi casa. Don Roberto, me dijo el licenciado desde la entrada, sin atreverse a pasar. Su hijo me pidió que viniera como mediador. Quiere proponer una solución legal para resolver esta situación. ¿Qué tipo de solución? Carlos se adelantó, con ojeras profundas y ropa arrugada que mostraban las noches sin dormir. Papá, estoy dispuesto a devolverte todo el dinero, los 3 millones completos, con intereses. Solo te pido que me perdones y que me devuelvas mi lugar en el testamento. ¿Todo el dinero?, pregunté, fingiendo interés. ¿Incluidos los 700,000 pesos que ya gastaste? Carlos se puso pálido. No sabía que yo conocía exactamente cuánto dinero había dilapidado. Yo puedo conseguir el dinero. Tengo contactos, puedo pedir prestado. ¿A quién le vas a pedir prestado 1,5 millones de pesos, Carlos? A los mismos amigos que te felicitaban por tu nueva vida de lujo. El licenciado Herrera intervino, incómodo. Don Roberto, legalmente su hijo tiene derecho a impugnar el testamento. Los hijos tienen una porción legítima que no puede ser completamente desheredada. Licenciado, le respondí con una sonrisa.
Usted olvida que mi testamento le deja a Carlos el 10% de mi patrimonio. Eso es 4,5 millones de pesos, más que suficiente para cumplir con la porción legítima que establece la ley. Pero papá, suplicó Carlos, yo no sabía que tenías tanto dinero. Si hubieras sabido... Si hubieras sabido qué, ¿no me habrías robado? Un hijo que respeta a su padre no lo roba, sea rico o pobre. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Me levanté de mi sillón y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Carlos, las oportunidades no se piden, se ganan. Durante 30 años tuviste la oportunidad de ser un buen hijo. Elegiste ser un traidor. No es justo, soy tu único hijo. Ser mi único hijo te daba privilegios, no derechos absolutos. Y esos privilegios los perdiste el día que firmaste la venta de mi casa. El licenciado Herrera recogió sus papeles, comprendiendo que no había negociación posible. Señor Mendoza, si cambia de opinión puede contactarme. No voy a cambiar de opinión, licenciado. Que tenga buena tarde. Cuando se fueron, me serví un vaso de agua fresca y regresé a mi jardín. Las bugambilias se mecían suavemente con la brisa del atardecer, y por primera vez en meses me sentí completamente en paz. Mi hijo había tenido la oportunidad de redimirse y la había desperdiciado nuevamente, viniendo con abogados y amenazas legales en lugar de llegar con humildad y un plan real para reparar el daño. Esa noche recibí una llamada que cambió mi perspectiva sobre el futuro. ¿Don Roberto? Habla la hermana María del asilo San Vicente donde trabajaba su madre. Hermana María, qué sorpresa. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Roberto. Lo llamo porque me enteré de su generosa donación al asilo. 4 millones de pesos es una cantidad que va a cambiar la vida de nuestros ancianos. Es lo mínimo que puedo hacer en memoria de mi madre. Quería invitarlo a conocer nuestras instalaciones. Con su donación podemos construir una nueva ala, mejorar la cocina y crear un jardín terapéutico. Me encantaría visitarlos, hermana. Colgar esa llamada me hizo comprender algo importante. El dinero que Carlos había perdido por su traición estaba siendo usado para hacer el bien. La justicia no solo había llegado para él, sino que había traído bendiciones para personas que realmente las merecían. Mi venganza había terminado, pero mi nueva vida apenas comenzaba. Don Roberto, me decía la hermana María mientras caminábamos por el jardín terapéutico que había financiado. Los abuelos están fascinados con sus historias sobre bienes raíces. Don Pancho dice que usted debería escribir un libro. Hermana, después de todo lo que he vivido, creo que tengo material para varios libros. La construcción de la nueva ala del asilo avanzaba rápidamente. Con 4 millones de pesos habíamos logrado crear un espacio digno para 30 ancianos más, una cocina moderna, un salón de actividades y este hermoso jardín lleno de flores que me recordaba el patio de mi infancia. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, me preguntó la hermana María mientras veíamos a los ancianos jugando dominó bajo la sombra de los nuevos árboles. ¿Qué, hermana? Que usted transformó una traición en bendición. El dinero que su hijo creyó que le quitaba está dando alegría y dignidad a personas que realmente lo necesitan. Esa tarde, mientras regresaba a casa, recibí una llamada que había estado esperando durante semanas. «¿Don Roberto? Habla el licenciado Morales. Tengo noticias sobre la demanda que presentó su hijo». «¿Qué pasó?» El juez desestimó completamente su caso. Carlos trató de argumentar que usted no tenía capacidad mental para cambiar el testamento debido al infarto, pero las evidencias médicas demostraron lo contrario. ¿Qué evidencias? Los videos de las cámaras de seguridad de su casa fueron definitivos. Muestran claramente que usted estaba en pleno uso de sus facultades mentales durante el enfrentamiento. Además, los testimonios del personal del hospital confirmaron que nunca hubo deterioro cognitivo. Me reí con satisfacción. Las mismas cámaras que instalé para grabar la reacción de Carlos terminaron siendo mi mejor defensa legal. ¿Y ahora qué sigue? Ahora nada. El testamento queda firme tal como usted lo estableció. Carlos recibirá su 10% cuando llegue el momento, pero no un peso más. Esa noche, Arturo vino a cenar con excelentes noticias sobre nuestros negocios. «Tío, el edificio de departamentos en Tlaquepaque ya está terminado. Los 12 departamentos ya tienen inquilinos y la renta mensual total será de 240,000 pesos. «Excelente. ¿Y el proyecto del centro comercial?»
Los desarrolladores confirmaron que van a comprar nuestro terreno en Tlaquepaque por 3 millones de pesos. Es exactamente lo que usted predijo hace 15 años. Brindamos con tequila mientras revisábamos los estados financieros. Mi patrimonio había crecido a más de 50 millones de pesos en solo 2 meses. Arturo, ¿sabes qué es lo que más me satisface de todo esto? ¿Qué, tío? Que Carlos nunca conoció realmente a su padre. Él veía a un obrero de fábrica que trabajaba para sobrevivir. Nunca vio al empresario que construía un imperio inmobiliario ladrillo por ladrillo. ¿No se siente mal por él, ni siquiera un poquito? Mijo, la lástima es para las víctimas inocentes. Carlos eligió ser un traidor. Las consecuencias de esa decisión son responsabilidad suya, no mía. Una semana después, recibí una visita inesperada. Era Vanessa, la exnovia rubia de Carlos, pero se veía completamente diferente. Sin maquillaje excesivo, vestida sencillamente, con una expresión humilde que contrastaba con las fotografías glamorosas que había visto en los reportes del detective. Don Roberto, soy Vanessa, la exnovia de Carlos. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita? Vine a pedirle perdón y a contarle la verdad sobre lo que pasó. La invité a pasar y le serví agua fresca mientras se acomodaba nerviosamente en mi sala. Don Roberto, yo no sabía que Carlos había vendido su casa ilegalmente. Él me dijo que usted había muerto y que tenía que vender todo para pagar deudas médicas. ¿Y usted le creyó? Sí, porque yo quería creerle. Carlos me prometía una vida diferente, lujos que jamás había tenido. Cuando me enteré de la verdad, me sentí como la mujer más estúpida del mundo. ¿Qué pasó cuando descubrió que yo estaba vivo? Todo se desmoronó. Le grité cosas horribles, lo dejé solo en el hotel, regresé a Guadalajara sin un peso en la bolsa. Vanessa comenzó a llorar silenciosamente. Don Roberto, vengo a pedirle perdón aunque sé que no me lo merezco. También vengo a entregarle esto. Sacó de su bolsa un sobre manila y lo puso sobre la mesa de caoba. ¿Qué es? Son grabaciones de conversaciones que tuve con Carlos en Tijuana. Él confesó todo. Cómo planeó la venta, cómo falsificó su consentimiento, cómo me mintió sobre su muerte. Las grabé con mi teléfono porque no podía creer lo que estaba escuchando. Abrí el sobre y encontré un disco compacto y varias transcripciones escritas a mano. ¿Por qué me trae esto? Porque Carlos está planeando regresar a Guadalajara con un plan diferente. Va a tratar de reconciliarse con usted fingiendo arrepentimiento para recuperar su lugar en el testamento. ¿Y usted cómo sabe esto? Porque me llamó la semana pasada, pidiendo que regresara con él. Me dijo que había encontrado la forma de ablandar al viejo y recuperar la herencia completa. La ingenuidad de Carlos no tenía límites. Incluso después de todo lo ocurrido, seguía creyendo que podía manipularme. Señorita Vanessa, le agradezco su honestidad. ¿Qué va a hacer ahora? Regresar a trabajar, ser una persona honesta, tratar de olvidar esta pesadilla. Aprendí una lección muy cara sobre la ambición y las mentiras. Después de que se fue, escuché las grabaciones, la voz de Carlos confesando sus crímenes, riéndose de mi ingenuidad, planeando cómo gastar el resto del dinero robado. Cada palabra era una confirmación más de que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, el detective Moreno me llamó con la noticia final. Don Roberto, Carlos ya está en camino de regreso a Guadalajara. Llegará mañana por la noche. ¿Viene solo? Sí. Al parecer, ha gastado casi todo el dinero. Le quedan tal vez 200,000 pesos de los 3 millones originales. Perfecto, que venga. Esta vez estoy completamente preparado para recibirlo. Esa noche, preparé una última sorpresa para mi hijo. En mi mesa de caoba, coloqué no solo los documentos de mis propiedades, sino también las grabaciones de Vanessa, los reportes del detective sobre sus gastos en Tijuana y una copia del testamento final con todas las firmas y sellos legales. Pero lo más importante era la carta que había escrito, sellada y dirigida a Carlos. En ella estaba mi veredicto final sobre nuestro conflicto, las últimas palabras que pensaba dirigirle como padre. Carlos regresaría esperando encontrar a un padre débil y manipulable. Lo que encontraría sería a un hombre que había convertido una traición en la lección más importante de ambas vidas. Abrí la puerta y lo encontré completamente transformado. Ya no era el hombre arrogante vestido con ropa cara que había aparecido meses atrás.
Su traje estaba arrugado, tenía ojeras profundas, había perdido peso, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: verdadero miedo. «Buenas noches, papá», me dijo con voz humilde, quitándose una gorra de béisbol desgastada. «¿Podemos hablar?» «Pasa, Carlos, te he estado esperando». Lo guié hacia la sala, donde tenía montado mi escenario final. Sobre la mesa de caoba no solo estaban los documentos de mis propiedades, sino también las grabaciones de Vanessa, los reportes fotográficos del detective sobre sus gastos en Tijuana y, prominentemente en el centro, la carta sellada con su nombre. Carlos se quedó parado en la entrada de la sala, mirando todo con expresión de asombro y terror. «Siéntate», le dije señalando el sofá de enfrente. «Tenemos mucho de qué hablar». Se sentó lentamente, con los ojos fijos en todos los documentos. «Papá, vine a pedirte perdón de corazón. Sé que cometí errores terribles, pero...» «¿Errores?», lo interrumpí. «Carlos, robar la casa de tu padre enfermo no es un error. Es un crimen». «Tienes razón, fue un crimen. Pero estaba desesperado. Tenía problemas financieros que no te conté». «¿Qué problemas financieros, Carlos? ¿Trabajabas en un banco? ¿Tenías un salario estable? ¿Cuáles eran exactamente esas urgencias que requerían 3 millones de pesos?» Carlos bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. «Tenía deudas de juego, papá. Apostaba en línea, perdí mucho dinero, me amenazaron. Era la primera verdad que me decía en meses, pero llegaba demasiado tarde». «¿Y la solución era robarle a tu padre? ¿Mentirle a tu novia que yo había muerto? ¿Huir a Tijuana a vivir como millonario con dinero robado?» «Me equivoqué en todo, pero ahora regresé para arreglar las cosas». Tomé el disco compacto con las grabaciones de Vanessa y lo puse en mi reproductor de música. «Antes de que sigas mintiendo, Carlos, quiero que escuches algo». La voz de Carlos llenó la sala, clara y nítida. «El viejo nunca se va a enterar de nada. Para cuando salga del hospital, si es que sale, ya estaremos en Estados Unidos con el dinero bien invertido. La casa valía 6 millones y la vendí por 3. Pero ¿qué importa si el dinero era gratis?». Carlos se puso pálido como un cadáver. «Esa grabación, ¿dónde la conseguiste?» «Tu exnovia Vanessa me la trajo. Al parecer, cuando descubrió que le habías mentido sobre mi muerte, decidió hacer lo correcto por primera vez en su vida». Puse otra grabación. «Si el viejo sobrevive y regresa, voy a tener que convencerlo de que todo fue un malentendido. Los viejos son fáciles de manipular cuando creen que sus hijos los aman». «¡Basta!», gritó Carlos levantándose del sofá. «Esas grabaciones fueron hechas sin mi consentimiento». «¿Y la venta de mi casa fue hecha con mi consentimiento, Carlos?». Se dejó caer nuevamente en el sofá, derrotado. «Papá, sé que hice todo mal, pero vine a proponerte algo». «Te escucho». «Puedo devolverte todo el dinero. Tengo un plan para recuperar los 3 millones completos en 6 meses». «¿Qué plan?». «Voy a trabajar en Estados Unidos en la construcción. Me dijeron que puedo ganar muy buen dinero. En 6 meses junto todo y te lo devuelvo con intereses». Me reí con una carcajada que resonó por toda la sala. «Carlos, ¿tú crees que esto se trata solo del dinero?». «¿No?». «Hijo, durante toda tu vida creíste que conocías a tu padre. Pensaste que era un obrero pobre, limitado, que vivía al día. Nunca te molestaste en conocer realmente quién era yo». Señalé todos los documentos sobre la mesa. «Este patrimonio de 50 millones de pesos lo construí trabajando día y noche durante 20 años. Cada peso que invertí, cada propiedad que compré, cada riesgo que tomé, lo hice pensando en dejarte una herencia que te diera seguridad para toda la vida». Carlos me miró con lágrimas en los ojos. «Papá, si me das otra oportunidad». «Las oportunidades no se dan 2 veces, Carlos. Se aprovechan cuando se presentan». Tomé la carta sellada con su nombre y se la extendí. «Esta es mi decisión final sobre nuestro conflicto». Carlos tomó la carta con manos temblorosas y la abrió. Mientras leía, su rostro se transformó completamente. Las líneas que había escrito durante semanas condensaban todo mi dolor, mi decepción y mi decisión irrevocable. «Carlos, un padre nunca deja de amar a su hijo, pero puede dejar de respetarlo. Tú elegiste el dinero sobre la familia, la mentira sobre la verdad, la cobardía sobre la responsabilidad.
Mi testamento permanece sin cambios. Recibirás el 10% de mi patrimonio, 4,5 millones de pesos. Es más de lo que merecías después de traicionarme, pero menos de lo que habrías heredado si hubieras sido el hijo que creí haber criado. Esta es mi última palabra sobre este asunto. No busques contactarme nuevamente. Roberto Mendoza Herrera. Cuando terminó de leer, Carlos rompió a llorar como no lo había visto desde que era niño. Papá, por favor, no me abandones así. Soy tu único hijo. Tú me abandonaste a mí primero, Carlos. Cuando firmaste esos papeles de venta, cuando le dijiste a tu novia que yo había muerto, cuando huiste a Tijuana sin mirar atrás. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Durante meses me pregunté si había sido demasiado duro contigo. Pero cada vez que veía las fotografías de tus lujos en Tijuana, cada vez que recordaba tus mentiras, cada vez que pensaba en cómo planeaste todo esto mientras yo agonizaba en el hospital, confirmaba que había tomado la decisión correcta. ¿No hay nada que pueda hacer para recuperar tu confianza? La confianza, una vez rota, no se repara con palabras. Se reconstruye con años de acciones consistentes. Y tú ya no tienes esos años, Carlos. Se levantó lentamente del sofá, guardó la carta en su bolsillo y caminó hacia la puerta. Papá, quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Solo quería una vida mejor. Una vida mejor se construye con trabajo honesto, no con traiciones familiares. Cuando llegó a la puerta, se volteó una última vez. ¿Algún día podrás perdonarme? Ya te perdoné, Carlos. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa restaurar privilegios perdidos. ¿Entonces esto es un adiós definitivo? Esto es una consecuencia definitiva. La puerta se cerró detrás de él con un sonido que resonó como el final de un capítulo de mi vida. Me quedé parado en mi sala renovada, rodeado por los documentos de mi verdadero patrimonio, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Había perdido a un hijo, pero había recuperado mi dignidad. Había sido traicionado, pero había impartido justicia. Había sufrido el dolor más profundo que puede experimentar un padre, pero había emergido más fuerte y más sabio. Esa noche, mientras guardaba todos los documentos en mi caja fuerte nueva, entendí que algunas lecciones de vida solo se pueden aprender a través del dolor. Carlos había aprendido que las acciones tienen consecuencias. Y yo había aprendido que a veces, ser un buen padre significa ser implacable con las malas decisiones, incluso cuando vienen de la persona que más amas en el mundo. El asilo San Vicente se había convertido en mi segundo hogar. La nueva ala que financié albergaba ahora a 35 ancianos que vivían sus últimos años con dignidad y comodidad. El jardín terapéutico florecía con bugambilias, jacarandas y rosas que llenaban el aire con fragancias que recordaban la juventud de todos nosotros. Don Roberto, me decía don Pancho, un anciano de 82 años que había sido carpintero toda su vida. Usted nos devolvió la esperanza. Pensábamos que íbamos a morir olvidados. Y mire nada más este palacio que nos construyó. Don Pancho, el dinero solo cobra sentido cuando se usa para hacer el bien. Prefiero verlos a ustedes sonreír aquí que saber que ese dinero está en manos de alguien que no lo valoraba. Arturo había demostrado ser el heredero que Carlos nunca pudo ser. Juntos habíamos expandido el negocio inmobiliario hasta convertirlo en la empresa más próspera de bienes raíces de Guadalajara. Nuestro patrimonio conjunto ahora superaba los 70 millones de pesos y seguía creciendo cada mes. Tío, me decía Arturo mientras revisábamos los contratos de nuestro nuevo proyecto en Chapala. A veces pienso que Carlos no tiene idea de lo que perdió realmente. Arturo, Carlos sabía exactamente lo que estaba perdiendo cuando firmó esos papeles de venta. Eligió el dinero rápido sobre la familia. Las consecuencias fueron la natural respuesta a esa decisión. De Carlos, supe muy poco durante esos meses. El detective Moreno me había informado que regresó a Tijuana después de nuestro último encuentro. Pero esta vez, sin lujos ni hoteles de 5 estrellas. Vivía en una casa de huéspedes barata, trabajaba en un taller mecánico y, según los reportes, había desarrollado un problema serio con el alcohol. Don Roberto, me había dicho el detective en su último reporte, su hijo está trabajando como mecánico en un taller de la zona industrial de Tijuana. Gana apenas lo suficiente para sobrevivir.
Los fines de semana bebe hasta perder el conocimiento en cantinas baratas. ¿Y el dinero que le quedaba? Lo perdió todo en apuestas online. Al parecer, nunca superó su adicción al juego. Los últimos 200,000 pesos los gastó en una semana apostando a partidos de fútbol. No sentí lástima. Sentí la tranquilidad de saber que la justicia había seguido su curso natural. Carlos había aprendido, de la forma más dura posible, que el dinero mal habido nunca trae felicidad duradera. Una tarde de octubre, mientras podaba las rosas de mi jardín renovado, recibí una visita inesperada. Era el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia donde me casé con la madre de Carlos hace más de 30 años. Roberto, hijo, vengo de hablar contigo sobre Carlos. Padre Miguel, con todo respeto, ese tema está cerrado para mí. Escúchame, por favor. Carlos vino a confesarse conmigo la semana pasada. Está muy arrepentido, muy enfermo del alma. Me pidió que te trajera esto. El padre Miguel sacó de su sotana una carta escrita a mano, con letra temblorosa que apenas reconocí como la de mi hijo. No voy a leerla, padre. Roberto, el perdón es uno de los regalos más grandes que Dios nos dio. Carlos está sufriendo las consecuencias de sus actos, pero también está aprendiendo de ellos. Padre, yo ya perdoné a Carlos en mi corazón, pero perdonar no significa restaurar privilegios perdidos o pretender que la traición nunca ocurrió. ¿Y la misericordia? La misericordia ya se la di, padre. Carlos recibirá 4,5 millones de pesos cuando yo muera. Es más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Esa es mi misericordia. El padre Miguel se fue con la carta sin abrir, comprendiendo que mi decisión era irrevocable. Esa noche la quemé en la chimenea de mi sala sin leer una sola palabra. Había cerrado ese capítulo de mi vida para siempre. Pero la vida tiene formas misteriosas de completar sus círculos. 2 semanas después, mientras trabajaba en el asilo ayudando a los ancianos con sus ejercicios de terapia física, llegó una señora que me hizo recordar tiempos más felices. ¿Roberto? ¿Roberto Mendoza? Me volteé y vi a Elena Morales, la hermana menor de mi difunta esposa. No la había visto en casi 15 años. Elena, qué sorpresa tan grande. Roberto, me dijeron que trabajas aquí como voluntario. Vine porque mi madre necesita un lugar digno para vivir y me hablaron maravillas de este asilo. Elena había envejecido con gracia. A sus 63 años conservaba la elegancia natural que caracterizaba a todas las mujeres de su familia. Su madre, doña Carmen, tenía 91 años y necesitaba cuidados especializados. Por supuesto, Elena. Doña Carmen siempre será bienvenida aquí. Era como una segunda madre para mí. Mientras le mostraba las instalaciones, Elena me preguntó por Carlos. ¿Cómo está tu hijo? La última vez que lo vi estaba trabajando en el banco. Carlos eligió su propio camino, Elena. Ahora vive en Tijuana. ¿Y no lo extrañas? Me detuve junto a la fuente de cantera rosa que había mandado construir en el centro del jardín terapéutico. Elena, durante muchos años creí que ser un buen padre significaba dar todo sin esperar nada a cambio. Pero aprendí que también significa enseñar que las acciones tienen consecuencias. Carlos aprendió esa lección de la forma más difícil. Elena asintió con comprensión. Había criado a 3 hijos sola después de enviudar joven y entendía los dilemas de la paternidad. A veces, me dijo, ser fuerte con nuestros hijos es la forma más profunda de amarlos. Los meses siguientes trajeron una rutina nueva y satisfactoria. Elena visitaba a su madre todos los días y gradualmente comenzamos a caminar juntos por el jardín, a conversar sobre la vida, sobre los recuerdos que compartíamos a través de mi difunta esposa, sobre el futuro que ambos estábamos construyendo en la etapa dorada de nuestras vidas. Roberto, me dijo una tarde mientras veíamos el atardecer desde la terraza del asilo, ¿crees que algún día volverás a confiar completamente en alguien? Elena, la confianza no se pierde por una sola traición. Se fortalece cuando encontramos a las personas correctas. En diciembre, un año exacto después del día que Carlos vendió mi casa, decidí hacer algo que sellaría definitivamente mi nueva vida. Llamé al licenciado Morales para hacer una adición final a mi testamento. Don Roberto, ¿qué cambio quiere hacer? Quiero establecer un fondo perpetuo para el asilo San Vicente. 20 millones de pesos que generen intereses suficientes para mantener funcionando esta institución para siempre. ¿20 millones? ¿Estás seguro?
Completamente seguro, y quiero que Elena Morales sea la administradora de ese fondo. Esa noche, mientras firmaba los documentos que garantizarían el futuro del asilo, comprendí algo fundamental. La verdadera riqueza de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que deja como legado para mejorar el mundo. Carlos había buscado riqueza rápida y fácil. Yo había construido un patrimonio durante décadas, no solo para mi familia, sino para poder contribuir al bienestar de otros cuando llegara el momento adecuado. La última noticia que tuve de mi hijo llegó en enero. El detective Moreno, que había mantenido contactos en Tijuana, me informó que Carlos había decidido regresar a Guadalajara y buscar trabajo honesto. Don Roberto, su hijo, está trabajando como ayudante de albañil en una constructora pequeña. Vive en una casa de huéspedes en la Colonia Libertad. Ya no bebe, y según me dijeron, está ahorrando cada peso que gana. ¿Sabe por qué regresó? Al parecer, quiere demostrar que puede cambiar realmente. No ha intentado contactarlo, pero le dijeron que está trabajando para reunir el dinero suficiente para pagar por una tumba digna para su madre. Por primera vez en más de un año, sentí una pequeña punzada de orgullo paternal. Mi hijo finalmente estaba aprendiendo el valor del trabajo honesto y el respeto por la familia, aunque fuera demasiado tarde para reparar nuestra relación. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi estudio renovado, rodeado por los documentos de un patrimonio que servirá para hacer el bien durante generaciones, entiendo que mi historia no es solo sobre traición y justicia. Es sobre la importancia de los valores, sobre las consecuencias de nuestras decisiones y sobre cómo el verdadero éxito de un hombre se mide por el legado positivo que deja en el mundo. Carlos recibirá su herencia cuando llegue mi momento. 4,5 millones de pesos que espero use para construir una vida honesta. Pero la mayor parte de mi fortuna servirá para dar dignidad a ancianos abandonados, para crear oportunidades para jóvenes emprendedores como Arturo y para demostrar que el dinero, cuando se usa correctamente, puede ser una fuerza poderosa para el bien. Mi casa renovada ya no es solo mi hogar. Es el símbolo de que un hombre puede reconstruir su vida después de la traición más profunda, puede encontrar la paz después de la tormenta más feroz y puede convertir el dolor en propósito. Esta es mi historia, la historia de Roberto Mendoza, un hombre que aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en cómo usamos lo que tenemos para hacer de este mundo un lugar mejor. Y si algún día Carlos lee estas palabras, espero que comprenda finalmente la lección más importante que traté de enseñarle, que el honor de una familia no se construye con dinero fácil, sino con trabajo honesto, valores sólidos y el coraje para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Esa fue mi sorpresa para él. No una venganza, sino una lección de vida que espero lo acompañe hasta sus últimos días.